Bueno, aprendí a leer muy pequeña. ¿Con cuántos años? Como a los 5, como a los 5 años, antes de entrar a la escuela. De hecho, me metieron a los 5 años a la escuela. Yo creo que antes de los 5. Me metieron por eso, porque ya leía. Y en mis tiempos, pues no era tan difícil, ¿no? Que un niño entrara a la primaria si no tenía la edad. Entonces pude entrar. Pero me llamaba la atención que mi papá se abstraía. Y que podía haber ruidos o alguien hablarle o estar conversando a las personas, y mi papá estaba metido en el libro. Y yo pensaba, pues, ¿qué tienen los libros? ¿Qué está viendo? ¿Qué está leyendo que lo tiene así? Y fíjate que lo que dices es muy importante. Híjole, y ojalá lo tuvieran en cuenta los maestros. Ajá. Porque muchos no lo toman en cuenta. O sea, estudian la carrera de docencia, de educación, porque es cortita, porque fue la que alcanzó, les va a alcanzar el dinero para costeársela. Y por ejemplo, yo que estuve en preparatoria, los que damos clase no somos maestros, en realidad estudiamos una carrera. De hecho, la universidad no admite para ciertas materias que sean solo normalistas. Ajá. Debes tener una carrera. ¿Por qué? Porque los estás preparando para entrar a la universidad. Claro. ¿No? Entonces debes tener al menos una licenciatura para que los puedas conducir bien y camino a la universidad, que no tiene normalista. Entonces, eso está muy bien pensado, pero ¿de qué adolecemos los maestros de prepa? Pues de saber tratar a los alumnos. Y hay muchos maestros que llegan con muchos diplomas y muchas cosas, pero les falta ese hacer el clic con los muchachos. Claro. Yo tenía la experiencia con mis hijos, fueron mis primeros oyentes de La Voz del Libro, ¿no? Sí. Me decía mi esposo, yo creo que te gusta más a ti ir a leerles cuando se van a dormir que a ellos. Porque a mí no me fallaba, no me fallaba. Yo ya estaba ganosa de que se fueran a la cama y la bañada, la merendada y para empezarle. Les hacía ruiditos y todo, todos los niños estaban. Esa fue mi primera experiencia de conocer, de saber que a la gente le gusta que le lean, le gusta que le cuenten cosas, pero sí le gusta que le lean. Claro. Luego mi segunda experiencia fue años después en la escuela, en la preparatoria, muchachos adolescentes que se la pasan haciéndole gestos a todo, y más si viene de un adulto. Yo les empezaba a leer y se picaban, se quedaban picados, con quien que acaba. Había quien, si era un fin de semana el que se atravesaba, iban a comprar el libro porque querían ver en qué se acababa. Entonces yo le dije a esta amiga que era directora de Radio y Televisión Querétaro, le dije, quiero hacer algo así. Pero yo lo pensé en radio, que era el medio que más me gusta, pero además el que se presta más para que es más parecido al libro. Fíjate que la lectura da muchas cosas, muchas, se han hecho estudios. Yo tuve un programa de lectura en la preparatoria y el maestro de matemáticas, en ese programa de lectura, termino la idea, en 10 minutos al día, de 10 para las 8 a las 8, ponía música que se oía en toda la prepa y todos se ponían a leer si querían. El que no quería leer, nunca, la lectura jamás debe ser obligada, jamás. Solo se llega a la lectura a través del placer de leer. Hay que leer para encontrar el placer. Si un libro no enganchó, no hay obligación de acabar. Déjenlo. Y con otro, denle la oportunidad, lleguen a la mitad. Si no se engancharon, déjenlo. Nadie está obligado a terminar los libros, nadie. Déjenlo hasta que encuentren el placer de la lectura. Cuando encuentren ese placer, ese gusto, los haga reírse, enamorarse, enojarse, llorar, entonces ahí ya se abrió la puerta y nada más sigan buscando el libro que es para ustedes. Ahí los estén esperando. Los libros tienen siglos esperando a los lectores. Wow. Y ahí están pacientemente esperando a que llegue su mano y los tome y los lea. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un episodio de Invisibles Extraordinario. En esta ocasión tenemos la gran oportunidad de entrevistar
a nuestra maestra, amiga, locutora, una infinidad de cosas. Yo mejor voy a dejar que ella misma se presente. Gaby del Río, así se conoce, así se ha dado a conocer. Pues bienvenida maestra, es un gusto tenerla acá conmigo. Muchas gracias, Rui, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, siempre es grato que alguien se interese por lo que uno ha hecho, así es que muchas gracias. ¿Sabes por qué me interesé por usted, maestra? Porque veo que usted es una mujer de literatura, que le gusta leer, maestra, le gusta enseñar. Porque yo soy de la opinión que estamos en esta vida para servir siempre, es lo que digo. Entonces yo creo que las profesiones más bonitas que existe es ser maestra y impactar la vida de los demás a través de lo que hacemos, de lo que amamos hacer. Entonces yo quisiera saber un poquito más quién es Gaby del Río, cómo fue su vida, cómo creció, qué es lo que aporta al mundo. Me encantaría saberlo. Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que para conocer o para hablar de quién es uno, pues tiene que empezar desde chiquita, ¿no? Entonces yo nací en la Ciudad de México, ahí viví mucho tiempo. Ya tengo aquí más de 25 años en Querétaro, pero sí viví mucho tiempo en la Ciudad de México, que la amo, la admiro, me encanta, me fascina. En mis vacaciones me fui, yo siempre les digo, me voy a mi ranchito, y me dicen, ay, ¿de dónde eres? Pues de la Ciudad de México, sí, tu ranchito, pero me encanta la Ciudad de México, ahí nací. Y bueno, fíjate que el gusto por las lecturas me empezó desde muy pequeña. Yo ya como promotora de lectura ya aprendí, me he dado cuenta que siempre los lectores tienen un ejemplo, tienen a alguien. Wow. No necesariamente en la primera infancia o en la segunda, a veces es más tarde, a veces es ya siendo adultos, pero hay un maestro o un bibliotecario o, claro, más si son los papás, pues todavía más fuerte, ¿no? Más claro, firme, ¿no? Eso. Entonces, yo de niña, de pequeñita, veía a mi papá, que era el que leía mucho. Leía y escribía, también escribió libros. Y él lo veía leer y veía cómo se abstraía. Y recuerdo que lo que yo pensaba, ya sabiendo yo leer, bueno, aprendí a leer muy pequeña. ¿Cómo a los años? Como a los 5, como a los 5 años, antes de entrar a la escuela. De hecho, me metieron a los 5 años a la escuela. Yo creo que antes de los 5 me metieron por eso, porque ya leía. Y en mis tiempos, pues no era tan difícil, ¿no? Que un niño entrara a la primaria si no tenía la edad. Entonces pude entrar. Pero me llamaba la atención que mi papá se abstraía. Okay. Y que podía haber ruidos o alguien hablarle o estar conversando a las personas. Y mi papá estaba metido en el libro. Y yo pensaba, pues, ¿qué tienen los libros? ¿Qué está viendo? ¿Qué está leyendo que lo tiene así? Y bueno, desde antes de aprender a leer, pues a mí me interesaba y los ojeaba, veía puras letras y tal. Hasta que aprendí a leer, pues yo creo que por eso, también antes de entrar a la escuela aprendí. Y ya que era más fluida mi lectura, sí, siempre me gustó. Siempre me gustó la lectura. Y yo quería en realidad estudiar letras españolas. Okay. Y cuando estaba en la preparatoria, me acerqué a mi maestra de etimologías, que sabía que ella había estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y yo quería estudiar letras españolas. Entonces me acerqué a ella y le dije, oiga maestra, pues tengo esta inquietud, quisiera estudiar esto. Y me dijo, ¿te gusta la docencia? Fíjate lo que es la vida. Me dijo, ¿te gusta la docencia? Y le dije, ay no, para nada. Y luego 15 años dando clases, ¿no? Le dije, ay, no, para nada, no, guácala. Y entonces me dijo, no, pues entonces no estudies. Estudia otra cosa parecida, porque claro, aquí o eres docente o escritor, que es muy difícil, o investigador, que es muy difícil también, y ya. Y por esa razón estudié Ciencias de la Comunicación. Había pensado periodismo porque mi papá era periodista, entonces dije periodismo, luego me di cuenta que era más amplio, que había Ciencias de la Comunicación, y entonces entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y estudié comunicación. Y allá pues trabajé en televisión educativa. Mira, hay una cosa que a mí me enorgullece mucho. Siempre, todos mis trabajos han sido en el ámbito cultural y educativo. Y me siento muy feliz de poder haber trabajado ahí, porque
el hecho de pensar que la gente que estudia comunicación y trabaja en los medios comerciales gana bien es un mito. No es cierto. Son muy explotados, también, ganan bien los que después de muchos trabajos llegan a tener puestos o presentadores o cosas así, pero no es cierto, trabajan igual. Y yo pues siempre estuve en el Instituto Mexicano de la Radio, en Radio Educación, que considero que es la mejor radiodifusora cultural de México, Radio Educación. En Radio UNAM también estuve ahí, en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio. Ahí estuve más años porque hacía algunas intervenciones por llamados en Radio Educación y en Radio UNAM, pero en el Instituto Mexicano de la Radio sí fue más tiempo y ya estaba como base. Me enamoré de la radio. Mi primer trabajo en comunicación fue en televisión, pero yo fui... ¿En qué televisión? En televisión educativa, la unidad de televisión educativa y cultural. Okay. Por eso te digo que me enorgullece mucho haber estado siempre en ámbito cultural y educativo y no haber tenido la necesidad de entrar al ámbito comercial que ¿Por qué? ¿No ha querido jamás o no le ha apasionado ese? No me ha querido, no he querido, no me ha interesado. Okay. Y en el fondo, te lo digo con toda franqueza, al cabo nada más es una plática entre tú y yo y nadie nos oye. Nadie nos oye, es un secreto, a mí llaves, Exacto, es un secreto. La verdad es que me hubiera dado un poco de vergüenza. ¿Por qué? Yo como no la veo que pudiera tener vergüenza de comunicarse, de aparecer, o sea, no. Yo creo que no va mucho con usted, yo creo que no. No, te voy a decir vergüenza en el medio comercial. Ah, ok. Porque la calidad de los programas técnicamente es muy alta, uno lo tienen los recursos para hacerlo, pero en cuanto a contenido, es o pobre o deplorable o mentirosa. O sea, los medios de comunicación comerciales que les llaman corporativos están perdiendo público porque dicen muchas mentiras. Okay. Y eso desde que yo estudiaba hace muchos años, claro, lo sabíamos, ¿no? Entonces esa es la vergüencita que al final se trata de conservar los valores de uno, ¿no? Exactamente. No perder la esencia. Exacto. Porque a veces para querer pertenecer, hay muchos que perdemos la esencia y vamos por algo, quizás por dinero, pero al rato después ya no tenemos la satisfacción que realmente, y nos preguntamos si no somos felices, porque al final quizás estamos haciendo algo que no amamos hacerlo, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho perfectamente, es conservar los valores y los principios. Claro. Yo fui criada y educada con ciertos principios que no iba a encontrar y sin embargo sabía que si surgía la necesidad, pues a lo mejor sí iba a buscar chamba en un sitio. Sí, claro. O sea, si yo tenía necesidad, pues ¿qué hacía, no? Sí, claro, tenemos que comer. Tenemos que comer, entonces no podría yo hacerlo a un lado. Sin embargo, siempre se me presentaron oportunidades. Claro que no gané mucho. Había lugares, mira, yo fui no muchos, pero sí algunos años, fui la conductora de La Hora Nacional. La Hora Nacional es un programa de radio que es el programa del gobierno de la República, el programa radiofónico. Pocas personas lo oyen, pero dentro del ámbito de la radio sí está muy bien, digamos, se considera algo muy positivo el que haya sido conductora de la radio, porque saben, de La Hora Nacional, porque saben que los conductores son muy, digamos, para elegirlos. No, aparte tienes una voz muy bonita. Muchas gracias. Muy impactante. Muchas gracias. Es muy impactante, muy sinergético escucharte. Ay, muchas gracias. Pues sí, pues me dediqué a utilizar mi voz. Muchos años fui locutora. Y entonces, pues ahí en La Hora Nacional me daba mucho orgullo. Ha habido personas que lo han tomado muy bien en mi currículum, pero se tardaban en pagarme. Ay, no sé ahora, yo espero que no. Estoy hablando de hace años. Okay. Pero meses para pagarme los programas de La Hora Nacional. Entonces te digo, en el ámbito cultural y educativo no gané siempre muy bien, pero yo estaba satisfecha con lo que hacía. Claro. Me siento muy orgullosa de haber trabajado en Radio Educación, de haber trabajado en algunos llamados de Radio UNAM, en el Instituto Mexicano de la Radio. Son cosas que me enorgullecen mucho, ¿no? Entonces,
Así ha sido. Ya cuando llegué a Querétaro, el otro aspecto, digamos, es la lectura. Yo seguí leyendo. Bueno, sí hubo temporadas en que dejaba de leer precisamente por el trabajo. Siempre tenía un libro, pero me caía de sueño. ¿No? Pero siempre había un libro por ahí. Y ya en Querétaro empecé a dar clases, porque esa es otra faceta de mi vida profesional, la docencia y la promoción de la lectura, y de ahí se derivó la promoción de la lectura. Entonces, ya fue aquí en Querétaro que empecé a dar clases, porque una prima me dijo, oye, salió un anuncio en el periódico, lo cual, en el colegio todavía salesiano. Era en el periódico, ¿no? Sí, pero en el mismo colegio salesiano se asombran que yo haya entrado por un anuncio del periódico, porque no es común que eso hagan en salesiano, pero bueno, surgió el anuncio que era un maestro o maestra de lectura y redacción, y me dijo mi prima, pues es lo tuyo. Pues sí, entonces ahí voy, y sí, me quedé 15 años, y me fascinó 15 años, 15. Qué barbaridad. Y me fascinó la docencia. Aquella que yo le dije a mi maestra de etimologías, ay no, guacala, pues me fascinó. Me imagino la cantidad de vidas que has tocado, que has transformado. Pues yo creo que sí. Yo creo que es lo mejor del mundo, y no sé, no he sido maestro, no como usted, pero imagino que durante todo este tiempo de docencia tocas el corazón de muchas personas. Sí. Imagino que, ¿cómo se ha de sentir quizás ver una persona que antes era un niño, hoy es una persona adulta, y que diga, maestra, gracias por esto, gracias por aquello? Y que recuerden. Sí. Mira, yo me impacté, para mí fue un impacto muy grande desde el primer semestre que di clases. Yo di clases en la prepa. Entonces no conocí niñitos, sino ya adolescentes, pero ahora ya son adultos. Claro. ¿No? Entonces, con niños inclusive. Entonces, empecé a dar clases en la preparatoria, daba en primer semestre, entonces eran los muchachos que venían de secundaria. Y entonces sabía que hacer, que lograr que ellos entendieran que ya no era la secundaria, que ahora sí era una etapa antes de pasar ya a sus estudios profesionales, ¿no? Tenían que madurar, y entonces yo los hacía madurar a como diera lugar. Ya, claro, siempre fui aprendiendo de mí misma en esos 15 años, y aún ahora, si yo volviera a dar clases, no sería la maestra que fui en aquel tiempo, no sería, porque uno va aprendiendo muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que ya no haría. Pero entonces acaba el primer semestre y yo les paso a los alumnos un cuestionario para evaluar mi materia, ¿no? Wow. Pero procuraba hacerles preguntas en donde ellos se sinceraran, era anónimo. Preguntas abiertas. Abiertas, y era anónimo, entonces claro, que fueran muy sinceras, y yo les decía, eso no me sirve que me mientan y que me digan, no, la gran maestra, ¿no? Si no es así, entonces necesito su sinceridad. Desafortunadamente muchas de las personas prefieren escuchar lo que quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. Así es. Suele suceder. Así es. Y es cierto. Hay que ser auténticos, hay que ser muy, muy sinceros para que digamos que, ok, yo quiero escuchar realmente lo que tú piensas de mí. Porque al final es una retroalimentación, es un feedback real. Sí, pero fíjate que lograr eso es muy difícil. Sí. Estaba viendo ayer una entrevista que le hacían a una periodista, y esta periodista, dos periodistas, ¿no? Ajá. Entonces, necia con que ella tenía la razón. Y sí llegó un momento en que la gente, yo veía en el chat como lo que comentaban, sí se da cuenta de que se cerró. De que se cerró. Y ya no, ni siquiera oía la pregunta que le estaba haciendo su compañero. Estaba a la defensiva completamente. Entonces, es difícil, que uno se abre y decir, a ver, voy a aguantar lo que me digan. Claro. Voy a aguantar. Ahí en el Salesiano nos hacían, terminando el semestre, también la escuela hacía evaluaciones, y había cosas que, claro, que no me gustaban, ¿no? Que decían los alumnos, por ejemplo, algunos alumnos comentaban que yo no era flexible, que era rígida en cuanto a las reglas, ¿no? Ok. Híjole, y entonces a ver en qué fue. Eso duele, ¿no? Duele, pero uno tiene que pensarlo y aguantarse. Entonces, cuando yo les preguntaba a estos muchachos, en ese primer semestre empezaron ellos, algunos, a comentar algunos pasajes o situaciones que se dieron en el semestre que yo ni recordaba.
Entonces, Pero, maestra, me acuerdo que me impresionó mucho cuando usted se paró. Estábamos viendo una película y en una escena nos reímos. Y usted detuvo la película, se paró y todo lo que nos dijo acerca del respeto al otro ser, porque se rieron de un personaje de esos que son risibles y que en las películas las usan para eso, ¿no? Para que no se ríen. Dice, nunca olvidaré lo que usted nos dijo después de... Y yo decía, ¿qué les dije? o sea, corrió. Él se acordaba bien que era sobre el respeto a los demás. Claro. ¿No? Que si tú te ríes porque él está gordito, a lo mejor estás dientón. Claro. Y si el otro se ríe porque él está muy chaparrito, a lo mejor tienes las piernas flaquísimas, ¿no? Claro. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Entonces, respetar. Claro. Eso. Y otro que ponía, ay, maestra, me acuerdo muy bien la primera vez que nos habló, que nos dijo esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué impacto me llevé? Muy grande. Yo dije, no estoy jugando, esto es en serio. Claro. Si yo me paro frente a ellos consideran, me creen lo que les digo. Me consideran una persona que sabe. No siempre los maestros saben, ¿eh? Claro. Pero ellos creen que sabemos. Sí, claro. A veces no sabes qué contestar, qué responder, pero debe ser una guía. Una guía, o decirles francamente, no lo sé. Pero esta actitud que yo tomé, estas palabras que dije, el muchacho se las lleva. Y me impactó muchísimo. Me impactó y yo creo que influyó en los siguientes años, ¿no? Porque ya tenía yo mucho cuidado y siguió sucediendo. Siguieron diciendo, todavía ahora hay muchachos que me dicen, ay maestra, ¿cómo me acuerdo? Hace poquito hice una publicación en Facebook y ¿cómo me acuerdo cuando usted decía tal cosa? Yo ya no me acuerdo que decía. Es que como se suele decir, o sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran superpoder conlleva una gran responsabilidad. El hecho de estar delante de los alumnos, cambiándoles la vida, instruyéndoles, dándoles consejos, siendo estricto también cuando hace falta, al final estamos moldeando. Entonces es una gran responsabilidad. Sí. Yo creo que ser maestro es de las profesiones que tienes que hacer porque te nace, porque naciste para ello. Porque a veces que ni siquiera sabemos para qué nacimos, ¿no? Sí. Hasta cuando tenemos la oportunidad de probar, es cuando nos damos cuenta que sí, de aquí somos. Entonces... Y fíjate que lo que dices es muy importante, híjole, y ojalá lo tuvieran en cuenta los maestros. Ajá. Porque muchos no lo toman en cuenta, o sea, estudian la carrera de docencia, de educación, porque es cortita, porque fue la que alcanzó, les va a alcanzar el dinero para costeársela. Y por ejemplo, yo que estuve en preparatoria, los que damos clase no somos maestros, en realidad estudiamos una carrera. De hecho, la universidad no admite para ciertas materias que sean solo normalistas. Ajá. Debes tener una carrera. ¿Por qué? Porque los estás preparando para entrar a la universidad. Claro. ¿No? Entonces debes tener al menos una licenciatura para que los puedas conducir bien y camino a la universidad, que no tiene normalista. Entonces, eso está muy bien pensado, pero ¿de qué adolecemos los maestros de prepa? Pues de saber tratar a los alumnos. Y hay muchos maestros que llegan con muchos diplomas y muchas cosas, pero les falta hacer el clic con los muchachos. Claro, y si no hay conexión, la gente la siente. Exacto. Y la conexión no se pide, más bien nace, es algo que nace, es algo natural, se tiene que dar de forma natural. Fíjate que ahorita que estoy platicando contigo, me hiciste pensar en que esto que dices es una gran responsabilidad, ¿no? El ser maestro. Entonces yo en 15 años pues tenía, tuve diferentes cantidades de grupos. Hubo un tiempo que tenía 5 grupos, hubo otro tiempo que tenía solo 2, y en fin. No sé cuántos alumnos tuve, pero eran grupos grandes, se decía de 40, 50 alumnos. Y tienes a 50 alumnos ahí que te están creyendo y te están viendo y estás influyendo en ellos. Claro. Pero en los medios de comunicación, en radio, por ejemplo, pues son miles de personas que te están oyendo. Y, por ejemplo, en un programa que yo tuve que se llamó La Voz del Libro, que aquí en Querétaro
tuvo ese programa de radio. De ahí ya surgió otro proyecto que ahora tengo. A ver, cuéntame de La Voz del Libro, ¿cómo surgió? Estoy un poco curioso. ¿Cómo? Claro, fíjate que yo seguía dando clases en el Salesiano. Ok. Y un día me vi con una amiga, ella y yo trabajamos en el Instituto Mexicano de la Radio en México. Y entonces sabíamos que las dos vivíamos aquí, nos veíamos 2 veces al año. En fin, estábamos ahí platicando. Y entonces yo ignoraba que ella era directora de Radio y Televisión Querétaro. O sea, estaba yo metida en el mundo salesiano. Y ya me dijo ella, oye Gaby, ¿por qué no haces un programa de promoción de la lectura? Y entonces yo le dije, sí, me parece muy bien, pero no quisiera hacer un programa de estos típicos donde das datos del autor, nació en no sé dónde, escribió esto y esto y esto y esto, y ya, no, con eso no alientas a nadie. ¿Cómo se contagia la lectura? Yo ya había hecho ferias de libro en el Salesiano y todo, ¿no? Pues yo, de mi experiencia y la experiencia de los lectores, es una, con el ejemplo, que veas a otra persona leyendo. Muchos alumnos a mí me decían, maestra, usted hablaba con tanta pasión de los libros y en el libro tal, cuando llega fulano y le dice no sé qué, que yo decía, ¿por qué la maestra está tan apasionada? Siempre surge la duda, ¿por qué? ¿Por qué les gusta si a mí no me parece atractivo leer, no? Y se acercan. O bien el contagio. Contagiar, escuchar algo. Yo les leía a los muchachos en clase, escuchar algo, y muchas veces les leía, se acababa la clase, y me decían, ¡ay, no se vayan, que acaba, ¿no? Entonces, yo estoy consciente que a todos nos gusta que nos cuenten historias, a todos. Un chisme es una historia. Y si alguien llega con nosotros y nos dice, ¿qué crees? Vi a Laurita y ¿qué crees que me dijo? ¿Qué? ¿No? O sea, uno se dispone a escuchar la historia que nos van a contar, ¿no? De hecho, hay un libro que estoy leyendo que se llama Sapiens, de animales a dioses. Habla mucho, si no me equivoco, mucho de que, de hecho, la evolución del ser humano en cuestiones de comunicación empezó con el chismerío. Sí, claro. El chismerío es una forma de ahí empezó el ser humano a desarrollar la forma de la comunicación. Oye, ¿viste que el mamut mató a fulano de Sí, tal? claro. Porque antes comentaba el libro, es muy interesante que antes, pues, me aparecía un mamut o algo así, la gente no sabía qué hacer, las habilidades comunicativas no estaban tan desarrolladas, claro. Era con sonidos y todo eso, pero ya conforme fue pasando la historia, conforme fueron evolucionando, ya tenían como, oye, ya no tenemos solo que escuchar un sonido, ¿no? Ahí está un león, entonces, ¿qué crees que pasó esto? Entonces, como el chismerío al final, ¿sí? Es lo que llevó a que el ser humano fuera desarrollándose, ¿no? Pues imagina, sí, ahorita que dices eso me imagino decir, oye, dejé esta planta, esta semillita y creció esto, nada más que se tardó 2 meses, pero bueno, en 2 meses a lo mejor no sabían mucho tiempo y esta menos, sí, fue el chisme, ¿no? El chisme, entonces desde ahí nos encanta que nos cuenten historias. Yo tenía la experiencia con mis hijos, fueron mis primeros oyentes de La Voz del Libro, ¿no? Sí. Me decía mi esposo, yo creo que te gusta más a ti ir a leerles cuando se van a dormir que a ellos. Porque a mí no me fallaba, no me fallaba, yo ya estaba ganosa de que se fueran a la cama y la mañana, la merendada y para empezar les hacía ruiditos y todo, todos los niños estaban. Esa fue mi primera experiencia de conocer, de saber que a la gente le gusta que le lean, le gusta que le cuenten cosas, pero sí le gusta que le lean. Claro. Luego mi segunda experiencia fue años después en la escuela, en la preparatoria, muchachos adolescentes que se la pasan haciéndole gestos a todo, y más si viene de un adulto. Yo les empezaba a leer y se picaban, se quedaban picados, ¿en qué acaba? Había quien, si era un fin de semana el que se atravesaba, iban a comprar el libro porque querían ver en qué se acababa. Entonces yo le dije a esta amiga que era directora de Radio y Televisión Querétaro, le dije, quiero hacer algo así. Pero yo lo pensé en radio, que era el medio que más me gusta, pero además el que se presta más para que es más parecido al libro, ¿no? No sé si... Era llegar a más personas. Pero además la imaginación vuela. Claro. Con el radio y con el libro,
que no sucede tanto con la televisión o el cine. Claro. No sé si te has tenido la experiencia de leer un libro y luego lo hacen película. Sí. Y cuando lo ves dices, ay, no me lo imaginé así. Sí, ajá. Porque al final cuando uno lee, uno viaja. Yo tengo esa sensación de que viajo, Sí. pongo nombres, pongo caras, pongo colores, ¿no? Y algo que a mí se me preocupa y que me entristece mucho en los días de hoy, en la actualidad, es que cada vez leemos menos. Tengo la sensación de que leemos menos. Entonces, si leemos menos, reflexionamos menos, imaginamos menos, porque ya lo que está, y no es que esté mal una pantalla, no es que esté mal un video, pero ya te da todo masticado. Entonces, Así en mi es. punto de vista, no soy el experto, usted me dirá, pero creo que no es, un libro te estimula a pensar, a imaginar. Yo creo que es de ahí donde se vive la magia, ¿no? Fíjate que la lectura da muchas cosas, muchas, se han hecho estudios. Yo tuve un programa de lectura en la preparatoria y el maestro de matemáticas, en ese programa de lectura, perdón, termino la idea, en 10 minutos al día, de 10 para las 8 a las 8, ponía música que se oía en toda la prepa y todos se ponían a leer si querían. El que no quería leer, nunca, la lectura jamás debe ser obligada, jamás. Nunca. Tienes que Regla leer. número 1, la lectura jamás debe de ser obligada. Hay un escritor francés que se llama Daniel Pennac, que hizo los 10 derechos del lector, y el primero es: tienes derecho a no leer. Ah, ok. Justo el primero. Justo el Tienes primero. derecho a no leer. No pasa nada. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta gente se ha hecho rica, poderosa y famosa sin leer? No pasa nada. Pero lo que no saben es toda la riqueza que tú consigues leyendo. Una riqueza interna impresionante. Claro. Como dices tú, viajas a otros mundos, conoces a otras personas. Si la gente leyera más, entendería más al otro, porque la literatura te permite ponerte en los zapatos de otro. Hay un cuento de Chekhov. Me encanta esto, me encanta lo que estoy escuchando. Sí, hay un cuento de Chekhov en donde hay una criadita, una criada que cuida a un niño, pero hace labores de la casa. Entonces el niño toda la noche se la pasa llorando y ella está muy cansada y va describiendo cómo siente los párpados pesados, pero no puede dormir porque el niño está llorando, y cómo va pasando la luna y cómo amanece y llega la ama y le habla y le dice: órale, a lavar los pisos y a limpiar las ventanas y a hacer lo que tienes que hacer. Va el día, llega la noche y otra vez se enfrenta al niño que no duerme y ella que no puede dormir. Qué difícil. De tal manera Chekhov nos mete en el sentimiento de la niña, que la niña ahoga con una almohada al niño y uno no la culpa. Es decir, claro, ese es un asesinato, ¿no? Por supuesto que lo va a culpar, pero ahí es un ejemplo extremo. No me hagan mucho caso, pero es un ejemplo extremo. Para lo que quiero decirles es: la literatura sí nos pone en los zapatos de otro. Tan así que uno dice, hizo mal, pero pobre niña, es decir, ya no podía, se iba a morir de no dormir. Qué interesante, ¿no? Maestra. Entonces sí. Wow, es increíble. De hecho, haciendo un comentario, bueno, en mi caso, que soy de raza negra, por ejemplo, hay mucha gente que a veces juzga ciertas situaciones sin ni siquiera haber leído la historia. De hecho, hace poco me entrevistaron, yo comenté algo, que mira, muchas veces primero la gente pone, si un negro, por ejemplo, compra un carro, es siempre, porque es negro, es presumido. Si un negro dice, llora, algo le pasó, desahoga, porque es negro, se está haciendo la víctima. Entonces es como que, espérate tantito. Pues mucha gente ve que la lucha por el Martin Luther King, Nelson Mandela con el apartheid, 27 años en la cárcel, salió y se hizo presidente. Entonces la gente juzga siempre por la portada. Es como, entonces siempre digo, espérame, no es que yo tengo el mismo derecho de expresar mis sentimientos igual que tú. Si tú a lo mejor leyeras un poquito más, hicieras una introspección, una retrospectiva, conocerías un poco más de la historia e entenderías, por ejemplo, que
todavía en los 75, 70 en los Estados Unidos, todavía había una separación de gente de color para acá, gente blanca para acá. Entonces, no se trata de juzgar el libro por la portada. Como usted bien dice, se trata de que te pongas en los zapatos del otro y entiendas de dónde viene su psicología. Tal cual hablaste también hablábamos antes en off, de cómo los españoles interpretan ciertas cosas, a diferencia de los mexicanos. De los mexicanos, ¿no? Pero muchas veces somos tan aptos para juzgar y de lo que vemos y decimos, impulsivos, y la lectura ahí está para decirnos, espérate, entiende, cultívate, pero lamentablemente se va perdiendo la cultura de la lectura, o sea. Sí, alguna vez en la inauguración de un evento de letras, no me acuerdo cuál fue, Carlos Fuentes dijo, si habría menos violencia si la gente leyera más, y explicó eso. Es decir, un joven entendería a otro joven que no sé, que abandonó su casa, ¿no? Y que a lo mejor en primera instancia lo juzga y dice, pero ¿cómo dejó a su madre que está vieja y sola y que no sé qué? Pero conocer la historia, eso es, estábamos hablando de historias, cuando uno se mete en la historia, y yo creo que de manera más sensible la literatura nos permite esto, también el cine, que me fascina el cine también, ¿no? Me encanta, pero sí creo que la literatura tiene algo más en el momento de que con las palabras están entrando al alma de la gente, que aquí todo el peso en el cine se le deja al actor. Y ahí hay muy buenos actores y lo hacen, ¿no? Pero cuando uno va al texto, sí entiende el alma, los porqués de alguien. Y entonces uno se empieza a animar, ¿no? Su alma también, a hacer mejor. Yo te decía, yo si volviera a dar clases no sería la misma. Y es por eso, porque veo el mundo, porque sigo leyendo y porque esa rigidez de la que a veces me acusaban los alumnos y con razón, es cierto. Es decir, al enseñar cosas de mi lengua, yo decía, esta es la regla. Claro. Así se escribe esto y esta palabra es así. Yo cuando daba clases sí aceptaba, o sea, sí les decía, a ver, decir aiga no es un error. Así habla cierto grupo, ¿no? Pero lo que yo sí les decía es, lo correcto es esto, es haya, no aiga. Ahora no lo diría. Ahora no lo diría porque es tan correcto haya como aiga. Es correcto haya porque es una forma de un lenguaje. Como fuistes. ¿Es incorrecto? No. Hay personas que dicen fuistes en su ámbito familiar o en su comunidad y es correcto, es una manera de hablar, es otra forma de hablar. Los lingüistas no dicen, que yo los conozco, nunca dicen esto es correcto o incorrecto, sino son formas distintas de hablar. Hay una regla, hay una norma, sí, que se debe usar en ciertos ámbitos para que todos entendamos. Siguiendo esa norma, todos entendemos. Pero hablábamos tú y yo de lo que del lenguaje de los mexicanos, tan rico, tan diverso, tan difícil para un extranjero entender. Tengo frijolito en mis patrullas, ¿no? Tengo frijolito en mis patrullas y dices, un extranjero dirá, sí sé que es frijol y sí sé que es patrulla, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿es incorrecto? No, es una manera en que hablamos los mexicanos, ¿no? Entonces, el vos de los argentinos, sos, ¿es incorrecto? No, es como ellos hablan. Entonces, ya sería yo mucho más flexible. Y eso me ha permitido precisamente la lectura. No terminé de contarte lo de la voz del libro, que yo le dije a la directora, quiero eso, quiero contagiar el gusto, no darles datos. Claro. Entonces, lo que quiero es leerles. Sí, muy bien. Me dijo, está muy bien. Y ya cuando le llevé el proyecto me dijo, oye, pero es para televisión. Le dije, no, la lectura para tele no, porque hay que meterle imágenes y con esas imágenes yo estoy conduciendo la imaginación de las personas. Claro, y no dejas que ellos mismos hagan el esfuerzo para construir. Para construir imágenes, sonidos, claro, ¿no? Etcétera. Además lleva música y todo. Bueno, pues ya lo tenía pensado para tele
entró en televisión, estuvo un tiempo, pero luego ya me invitó a entrar a trabajar ahí. Con todo dolor tuve que renunciar a la escuela. ¿Y cómo fue esa transición? ¿No te arrepientes, maestra? No. ¿Cómo fue la transición? No me arrepiento, fíjate que igual me llevé, quedé muy asombrada con los alumnos de cómo me despidieron. No creí yo que hubiera hecho nacer ese cariño que sentían los muchachos hacia mí. A lo mejor ellos tampoco lo sabían. Cuando se enteran que ya me voy, entonces es cuando se dan cuenta, ya no va a estar. Entonces eso mitigó, claro, lloré mucho, ¿no? Lloré cuando los muchachos me dieron la despedida y llevaron la estudiantina y cantaron las golondrinas y me dieron pues lloré, no paraba yo de llorar. Claro, ¿no? Pero sí fue muy difícil, ¿eh? Me gusta mucho la comunicación, estoy enamorada de la radio, y llegué aquí a Radio Querétaro, pero pues siempre hay cosas que no se parecen a los medios culturales en los que yo trabajé en México. No se parecen a Radio Educación, por ejemplo, que sí tiene un nivel alto cultural, y aquí no tanto. Entonces eso, junto con extrañar la docencia, sí hizo que los primeros meses me arrepintiera de la decisión que había tomado. A pesar de que a mí me gusta la radio mucho, estoy enamorada y me gusta comunicar y todo, sí me sentía arrepentida. ¿Y no fue difícil empatar la profesión, ser madre, esposa, alumnos? Porque enseñar, yo no soy maestro, pero considero que es una labor también que demanda mucha energía. Es mucha energía, es manejar, imagínate, yo me imagino, varios alumnos, cada alumno con su realidad en sus casas, cada alumno con sus emociones, y tener que poner un orden, y todavía llegar a la casa y quizás corregir los exámenes, y el esposo cómo está, y los hijos cómo están, y la demanda laboral, ¿cómo ha sido ese manejo de emociones y de actividades? ¿Qué tan difícil ha sido? Muy difícil, ¿eh? Yo creo, muy difícil, porque lo que dices es cierto. La docencia ha sido mi trabajo más pesado. Te chupan los alumnos la energía. Yo tenía una prima antes de dar clases, mucho antes, una prima que tenía maestra en historia y daba clases en la universidad, en la UNAM, y yo le decía, ¿por qué son tan largas las vacaciones? Para que los niños descansen. Y todo, no, que los niños descansen, me decía, para que descansemos los maestros, ¿no? Y además la planeación que tienen que hacer, pero sí decía, no sabes cómo. Pues sí, lo pude comprobar. Llegas hecha un guiñapo. Yo dando clases las 2 primeras, yo creo que 3 primeras semanas me costó, las 3 primeras, poder agarrar un ritmo. Yo llegaba y me dormía toda la tarde, ni comía. Era un cansancio tremendo, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y luego lo que dices, hay que calificar. Eso es la planeación tal vez, pero es nada más al inicio del semestre, pero luego calificar. Mi clase era lectura y redacción. Había maestros de lectura y redacción que no les dejaban escribir. Entonces, ¿cómo evalúas el desarrollo de habilidades para redactar? Entonces, yo no podía y lo intenté, pero tenía que dejarles que escribieran y leerte. Lo de 150 alumnos, 250 alumnos. Eso es una pesadilla, la calificada, ¿no? Para todos los maestros. Entonces, mi esposo, que en paz descanse, pues él sí me echaba la mano en cuanto a algunas cosas, ¿no? Pero siempre estaba. Lo que sucedía, como yo lo resolví, fue desvelándome, haciéndolo de madrugada. Y el otro aspecto importante es el gusto que tienes por tu trabajo, ¿no? A lo mejor, si yo también trabajé en oficina, aquí en Querétaro, en una oficina de comunicación social de la Comisión Nacional del Agua. Es un trabajo, los trabajos de oficina a mí no me llaman para nada la atención, para nada. Se me hacen muy feos. Entonces, si hubiera estado en una circunstancia parecida de tanto trabajo en una oficina, la oficina no me inspiraba. Yo estoy en esa transición también de oficinista a otra cosa.
a conferencista, que es lo que me encanta. Y, ¿tampoco no? sí, porque O sea, llega el momento que siente uno chiquito, y bueno, yo puedo hacer más que esto, puedo llegar a más personas, puedo impactar a más vidas. Y bueno, con todo respeto para quienes les gustan las oficinas, a mí me matan. Julio Cortázar, lo bueno que sacó de trabajar en oficinas fue que le daba oportunidad de escribir y de ahí unos libros maravillosos, ¿no? Pero no estaba ese trabajo tan pesado de la docencia. Me encantaba, me gustaba mucho, la disfrutaba. Cada semestre yo ideaba cosas. Ay, veía una película, veía un libro, veía alguna actividad, una obra de teatro, y de ahí me surgían ideas. Voy a hacer el próximo semestre con los muchachos esta práctica, esta actividad, esta. Y entonces me complacía mucho, ¿no? Eso era lo que ayudaba a que lo pesado que era la docencia. ¿Y ha dado conferencias también? No, nunca he dado conferencias. Y no, ya no le gusta la idea. No me llama la atención. No, mira, a lo mejor peco de modesta, pero a veces pienso que tendría. Mira, lo más que me ha acercado, que no fueron conferencias, fueron pláticas sobre lectura con los papás. ¿Ha hecho alguna dinámica, algo interesante? Sí, por ejemplo, yo les ponía una mesa con muchos libros y entonces les decía a los papás, tomen el libro, los maestros, esa la hacía con maestros, tomen el libro que gusten, y ya lo tomaban. Entonces, les ponía musiquita, lean, ustedes a gusto, siéntense en el suelo, donde quieran, siéntense a gusto. Entonces, les ponía una música muy agradable y iban leyendo, ¿no? Y entonces ya, terminaban los 10 minutos y yo les preguntaba, ¿cómo se sintieron, maestros? Ay, muy relajada, ay, me recordó en la infancia porque tomé tal libro, ay, todo muy bonito, todos tenían una experiencia grata, muy bien. Wow. Bueno, entonces ahora saquen por favor una hoja y les voy a hacer unas preguntas. Y, ay, no, pero no dijiste, y se venía a mover. Ok, después de su reacción les preguntaba, ¿cómo se sienten? Pues tensa, no sé, les pedía que devolvieran el libro. Quería que me dieras otra vez el libro por lo que me ibas a preguntar. Bueno, pues eso mismo sienten sus alumnos. La primera experiencia fue grata y la lectura, el lector solo se hace por eso, solo se hace porque le gusta. En el momento en que ustedes dicen, les voy a hacer un cuestionario sobre la lectura que hicieron en ese momento, matas el gusto que tuvieron antes. Entonces lo que yo pretendía era que los maestros vieran que la lectura no se puede calificar, que tiene que ser el gusto. O sea, la lectura no se puede calificar. No se puede calificar. Bien, mal, ¿entendiste? Pues tú le entendí. Claro, hay alumnos que no acaban de leer el libro, ¿no? Pero si lo acabaron y un alumno interpretó algo y otro alumno le dice, ay, no es cierto, eso no quiere decir el alumno, ese no quiso decir el escritor, los dos tienen razón. Él entendió válido, eso, ¿no? Claro. Wow. Hay que ser con la lectura muy flexibles, muy flexibles. Entonces, eso es lo que más he hecho, ¿no? Y con los papás, pues también alguna técnica así para que ellos se dieran cuenta, pues que como le decían a los hijos, ándale, lee. Los maestros que dejan leer 10 minutos y tienen que leer y los papás les cuentan las palabras que leen, ¿no? Qué cosa más espantosa. Porque aparte creo que cada quien va a su ritmo, ¿no? Claro. Hay quien lee un poco más rápido, otros más lento. Y dime qué importa si eso hace un lector. No importa. Yo soy de la opinión que aunque vayamos lento, pero con que vayamos entendiendo, vayamos viviendo realmente. Eso es. Yo creo que es lo más importante. Mira, hay gente que cuenta cuántos libros. En Alemania leen 50 libros al año y en tal leen. Sí, está bien. Son estadísticas y sirven, ¿no? Pero finalmente hay personas que leen un libro al año, pero ese libro los tocó. Los movió, los conmovió, lo vivieron profundamente, se acuerdan del autor, se acuerdan de la trama, refieren en algunas conversaciones lo que dijo un personaje. Ese es un lector. Y es tan lector ese como el que se echó 30 libros al año o 40 libros al año y sí lo conmovieron también y sí lo movieron y sí lo hicieron y sí le encanta la lectura. Los dos son tan lectores como el otro, porque de eso se trata la lectura, de disfrutarla. No se llega a la lectura si no se disfruta. No hay otra manera.
no hay. Es que lo habla con tanta pasión y que de verdad yo que estoy aquí tengo el privilegio de estar aquí delante de ustedes, se siente y créeme que me va cambiando también perspectivas. Yo tengo dos hijos, un niño de 9 años, otra niña de 14 años y busco que lean, pero a veces no es tan fácil. Y que quizás... Y menos esa edad, ¿eh? Y quizás me estoy dando cuenta ahorita de que quizás estoy cometiendo ciertos errores en querer ver quizás cantidad de páginas que leen y después que me platiquen en lugar de... Porque a lo mejor estoy haciendo algo que no es lo correcto. Yo creo que voy a corregir. Yo creo que lo que me acabas de comentar va a cambiar la vida de muchas personas. Ay, que ojalá. Porque sí es importante la lectura, pero hay una forma de hacer que la gente ame la lectura, ¿no? Yo hay papás que me preguntaban, sí leo, lee lo mismo que tu hijo. No importa que sea un libro que ya leíste tú. Y luego en una comida dices, me quedé pensando en... Pero no como, a ver, vamos a hablar y me van a escribir. No. Me quedé pensando, acabo de leer esta parte donde fulano le dice a Mengana que se vaya de la casa, ¿por qué no? Y me quedé pensando en las razones que tenía. Van a opinar. Tus hijos adolescentes van a opinar, a lo mejor para contradecirte. Si ellos observaron una cosa diferente, es su punto de vista. No es tan mal y tú bien, ¿no? Los mismos escritores lo dicen. Cuando nosotros acabamos una obra, se la damos, ya no es nuestra, se la damos al lector y el lector va a interpretar lo que de acuerdo a su realidad, su historia, su pasado. A su perspectiva al final, ¿no? Estos programas que dan datos del autor, a veces dan datos para que la gente, y yo lo hice, ese error cometí como maestro, daba datos del autor para que la gente entendiera desde qué época y desde qué perspectiva estaba escribiendo y contaba tal cosa, y pues sí, a lo mejor Dickens, que me encanta la literatura inglesa clásica, a lo mejor Dickens tenía una visión de la pobreza caritativa, misericordia, etcétera, pero es de hace 200 años, sí, claro. ¿sí, no? Del siglo XVIII. Entonces, el que lo está leyendo es un muchacho de este siglo, del siglo XXI. Sabe que Dickens fue de otra época, ¿no? Claro. Entonces, lo ubica bien, pero ¿cómo va a sentir el mensaje como un muchacho del siglo XX? Claro. No como alguien del siglo XVIII. El entorno es diferente. Exacto. Entonces, hay que aceptar y entender las versiones de cada lector. Lo que cada lector entendió no es equivocado, no es incorrecto. A menos que no haya terminado el libro, como le decía a los alumnos, ¿no? Si terminan el libro, pues cada quien entiende lo que es. Sí, claro. Y fíjate que precisamente en ese sentido, La Voz del Libro, cuando ya yo entré como subdirectora de radio, entonces ya podía yo pasar ese programa a radio. Y en radio sí tuvo éxito. Mucha gente. Wow. Unas historias que me han sacado lágrimas. De las reacciones o lo que hacía La Voz del Libro, el programa de radio, en las personas que lo oían. Se transmitía de lunes a viernes, media hora, de 10:30 a 11 de la mañana, y toda la obra completita. Yo hacía un resumen al principio del capítulo anterior. Claro, yo lo tenía ya, no era donde cayera nomás, claro. Yo lo tenía bien ya especificado. Y tuvo éxito, hubo mucha gente, y comprobé, a la gente le gusta que le lean. Ya después salí de Radio y Televisión Querétaro, me pensioné y entré a un programa que tiene la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, que se llamaba FONCA, y entonces ahí entré a una convocatoria, ganamos el apoyo, y entonces hice los audiolibros que ahora están en YouTube y en Spotify, que entras y pones La Voz del Libro y casi es lo primero que sale. Ahí tengo 11 audiolibros y de forma gratuita, ¿no? Entonces, wow. En YouTube para y en Spotify. Nota todos. Exacto. La Voz del Libro. Para que nos vayamos ahí a suscribir también. Exacto. Y yo espero en la segunda parte de este año empezar a grabar más audiolibros e irlos subiendo. Lo que me complace es cuando la gente me dice que lo había leído en la secundaria y que fue distinto como lo escuchó ahora. Claro.
que corrió a comprar otros libros del mismo autor. Eso es lo máximo ya para mí. Cuando me dicen, claro. Oye, qué bien escribe fulano, ya compré este otro libro de él, yo me siento que ya tuve éxito. Wow, es que mira, usted ha tenido éxito desde sirviendo a las personas, impactando a la vida de las personas, siendo maestra, siendo locutora. Siempre ha habido gente para escucharla. Entonces, Sí. Yo creo que si a la gente, yo siempre digo, lo mejor que un regalo, el mejor regalo que un ser humano puede dar al otro es el tiempo. O sea, si alguien hace tiempo para decir, voy a escuchar a la maestra, al programa, que los alumnos vayan a su clase, que usted haga un programa de radio y tenga oyentes, no sé si oyentes, ¿no? Sí, oyentes, sí. Y que tenga un programa en YouTube y que la gente reaccione y a través de eso comentan, fui a comprar más libros del mismo autor. Eso es el éxito, porque... Y que lo hayan disfrutado, como te decía, Claro. La lectura solo por el gusto. Hay personas que me dicen, ¿cómo le haces que la técnica y la voz? Bueno, sí, muchos años fui locutora desde la Ciudad de México aquí, pues sí tiene que ver ya la tesitura y la forma de mi voz que Dios me dio, ¿no? Que ese no es don mío. Y pero ¿sabes qué es en realidad cuando la gente dice cómo me gustó? Que yo estoy feliz leyendo. Ese es el secreto. Claro. Ese es el secreto. No hay otra cosa más que cuando yo me siento, está el micrófono, tomo distancia, veo bien cómo lo estoy grabando, el ambiente, para que no se metan los ruidos, lo que quieras, me pongo a leer, me meto a la historia y ese es el secreto, que estoy feliz leyendo, aunque sea la 10ª vez que leo la historia, me vuelve a encantar. Me encanta lo que comentas, estoy feliz leyendo, porque ¿cuántos habemos? Muchísimos, que quizás no estamos contentos, no estamos felices con los trabajos que tenemos. Entonces es un privilegio enorme poder hacer, poder vivir de algo que nos apasiona. Creo que cuando es así ni sentimos que estamos trabajando. Hoy hay millones de personas que no son felices en lo que hacen, que lo han hecho toda su vida y que ya ni siquiera saben que no son felices. Que yo les pregunto, olvídate del dinero. El dinero no es un problema. ¿Qué hubiera sido en la vida? Se lo he preguntado a personas ya cerca de la jubilación o que ya están. Nunca dicen lo que hicieron. Y es muy triste. Es muy triste que dediquemos tantos años, que sumas las horas de trabajo, son años, toda la vida, a una actividad que no te hace feliz. Claro. Y lo sé porque yo he sido feliz y he sido infeliz en otros trabajos, ¿no? En las oficinas. Nunca me pasaba, mira, cuando he estado en cabina de radio, pues ya llega el momento en que se acabó la cabina o la entrevista o el programa y digo, ¡ay, qué rápido se fue todo el tiempo! ¿No? En México, en el INER, no pueden estar los locutores, ahí sí se cumple la ley, más de 4 horas dentro de una cabina. Entonces terminaban las 4 horas en mi cabina y ya me iba. No es mucho, ¿no? Cualquiera diría, pero bueno. Y cuando trabajé en oficina, nunca me había pasado estar viendo el reloj. ¿A qué hora pero estar salgo? viendo el reloj 3 horas antes de mi salida. Qué cosa más. Bueno, no son para mí. Claro, es válido reconocer. Claro, hay quien no se son sienta a gusto en las sí, oficinas. Yo conocí. Pero hay quienes no, también es válido. Ahí yo conocí a personas que amaban estar en la oficina y pues me causaban mucho asombro, pero aprendí a aceptarlo, claro que sí. Igual que hay personas, hay personas que les gustan, que están contentas en trabajos, no sé, pienso en un ingeniero, ¿no? Lleno de polvo, de tierra y sus botas. Y se me hace como muy pesado, pero hay que aceptar que hay gente que está feliz. Alguien puede parecerle muy aburrido estar dentro de una cabina o leyendo un libro a los demás. Pues así es. Qué maestra. Yo creo que podríamos estar aquí horas y horas, de verdad. Que sí. Yo que tengo la oportunidad de estar aquí, usted tiene una energía increíble. Gracias. O sea, No, y tú también. Caes súper bien, encajas perfecto y podríamos seguir aquí horas y horas. Mucho es el entrevistador también, ¿eh?
No, La energía que tienes tú y tu vibra. no, pero también el invitado también es importante que tenga esa energía y la verdad soy afortunada, maestra. Ya no, ya le voy a pedir una referencia de otras cosas porque sí, tengo mucha curiosidad de hacer más cosas. Maestra, para ir cerrando, ¿qué mensaje diría la maestra al mundo respecto a la lectura, al impacto? ¿Qué diría a la sociedad sobre el poder de los libros? Algo, si tuviera nada más 30 segundos o un minuto para transmitirlo al mundo. Solo se llega a la lectura a través del placer de leer. Hay que leer para encontrar el placer. Si un libro no enganchó, no hay obligación de acabarlo. Déjenlo. Y con otro, denle la oportunidad, lleguen a la mitad. Si no se engancharon, déjenlo. Nadie está obligado a terminar los libros, nadie. Déjenlo hasta que encuentren el placer de la lectura. Cuando encuentren ese placer, ese gusto, los haga reírse, enamorarse, enojarse, llorar, entonces ahí ya se abrió la puerta y nada más sigan buscando el libro que es para ustedes. Ahí los estén esperando. Los libros tienen siglos esperando a los lectores. ¡Wow! Y ahí están pacientemente esperando a que llegue su mano y los tome y los lea. Pues muchas gracias, maestra. Agradezco mucho su tiempo, esas palabras mágicas. Agradezco por ser esa persona que me impulsa y hace una lucha para que los libros sigan vivos, porque deben de seguir vivos, porque debemos seguir vivos como seres humanos. Los libros traen alma, traen muchísimas cosas y no podemos, tenemos que seguir leyendo. Así es. Muchas gracias por todo, maestra. No, de que gracias por la invitación, estuve muy contenta en esta plática. Yo soy quien agradece, maestra, yo soy quien agradece mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.